Fundamentalmente, el cálculo se basa en la aplicación de operaciones sobre los números reales. Las operaciones básicas son la suma y la multiplicación. De manera que si tenemos dos números reales, x y y, los podemos sumar para obtener un nuevo número real. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. Estas dos operaciones básicas tienen las siguientes propiedades. Propiedades conmutativas. La propiedad conmutativa de la suma nos indica que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Por su parte, la propiedad conmutativa de la multiplicación señala que el orden de los factores no altera el producto o multiplicación. Por ejemplo, la suma de 5 más 2 da exactamente el mismo resultado que la suma de 2 más 5. Por otro lado, la multiplicación de 3 por 4 arroja exactamente el mismo resultado que la multiplicación de 4 por 3. Propiedades asociativas. La propiedad asociativa de la suma nos indica que si nosotros tenemos la suma de x más la suma de y más z, siendo x, y y z números reales, da exactamente el mismo resultado que la suma de x más y a continuación más z. Por ejemplo, si yo hago la suma de 3 más el resultado de 4 más 2, arroja exactamente el mismo resultado que si lo hago en el orden 3 más 4 y luego más 2. La propiedad asociativa de la multiplicación indica que si yo tengo el producto de x multiplicado por el producto de y por z, de nuevo siendo x, y y z números reales, da exactamente el mismo resultado que el producto de x por y después multiplicado por z. Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación de 2 por el producto de 5 por 3, el resultado da exactamente igual si lo hago primero 2 por 5 y a continuación por 3. Propiedad distributiva. La propiedad distributiva indica que si yo tengo el producto de una suma, entonces yo puedo desarrollarlo de manera que voy a obtener una suma de factores. Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación de 2 por la suma de 5 más 4, yo puedo desarrollarlo de manera que voy a multiplicar 2 por 5 sumado con 2 por 4. La siguiente propiedad es la existencia de los elementos neutros. Existe un elemento neutro aditivo, de manera que sumado con cualquier número real, el resultado es el mismo número real. Eso se expresa en la siguiente identidad. X más el elemento neutro aditivo da como resultado el mismo número real x. El elemento neutro aditivo entonces es el 0. Por ejemplo, la suma de 2 más el elemento neutro aditivo que es el 0 da como resultado 2. Existe también un elemento neutro multiplicativo, que es el 1, de manera que si yo tengo un número real x, siempre que yo multiplique ese número real por el elemento neutro multiplicativo que es 1, el resultado siempre va a ser el mismo número real. Por ejemplo, la multiplicación de 3 por el elemento neutro multiplicativo que es 1 da como resultado 3. La siguiente propiedad señala la existencia de los inversos. Cada número real x tiene un inverso aditivo, también llamado negativo, menos x, tal que la suma de x con su inverso aditivo da como resultado 0. También, cada número real x, con excepción del 0, tiene un inverso multiplicativo o recíproco, llamado x a la menos 1, tal que la multiplicación del número real x con su recíproco da como resultado 1. Por ejemplo, si tenemos el número real 3, entonces el recíproco sería igual al número que multiplicado por 3 dé como resultado 1. En este caso, el recíproco de 3 sería 1/3. Ahora veamos cómo estas propiedades de los números reales nos ayudan a definir las otras dos operaciones fundamentales que son la resta y la división. Por ejemplo, si nosotros tenemos la resta x menos y, nosotros lo vamos a definir en base a la suma, x más el negativo o el inverso aditivo de y. En el caso de la división, x entre y, nosotros lo vamos a definir como la multiplicación de x por el inverso multiplicativo o recíproco de y, x por y a la menos 1, o lo que es lo mismo, la multiplicación de x por 1 sobre y. Hay que recordar que y es diferente de 0 en este ejemplo. Esto es muy importante, la división entre 0 no está permitida.
El manejo de estas propiedades va a probar ser indispensable en la solución de ecuaciones y también en la solución de inecuaciones, como veremos más adelante. Este video forma parte de un curso completo de cálculo diferencial que puedes consultar en este canal.